El día después de anunciar que cortará el gas natural a Polonia y Bulgaria, Vladimir Putin lanza una advertencia contra aquellos países que interfieran en su ofensiva en Ucrania. Lo hace al tiempo que el ejército ruso destruye una gran partida de armamento suministrada por Occidente en el sur del país. Bienvenidos a una nueva edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia en Berlín. El presidente ruso Vladimir Putin amenaza con que Moscú responderá al instante en caso de injerencia estratégica en Ucrania. Su gabinete ya lo había advertido antes, pero ahora ha sido él en primera persona y horas después de que su ministro de Exteriores Lavrov dijera abiertamente que existe un riesgo real de estallar la Tercera Guerra Mundial. La Unión Europea acusa a Moscú de chantaje tras la decisión de la energética rusa Gazprom de cortar el suministro de gas a Polonia y Bulgaria. Estos dos países empiezan ya a recibir gas de sus vecinos europeos. Un superviviente del Holocausto nos muestra la última fotografía con sus padres antes de ser enviados al campo de concentración. Con motivo del Día de la Memoria del Holocausto en Israel, conoceremos a este hombre de 87 años que utiliza la red social TikTok para explicar el horror nazi a las generaciones futuras. El presidente ruso Vladimir Putin advirtió este miércoles que Moscú responderá con ataques relámpago en caso de lo que califica como injerencia estratégica en Ucrania. Así lo aseguró durante una intervención ante el Consejo de Parlamentarios en San Petersburgo. Putin destacó que su país dispone de todos los instrumentos para ello, en alusión al armamento hipersónico. El mandatario hizo estas declaraciones horas después de que el Ministerio de Defensa del Kremlin anunciase la destrucción de un arsenal de armas occidentales en la región meridional de Zaporilla, limítrofe con el Donbass. Si alguien intentara interferir en los acontecimientos actuales, creando una amenaza estratégica inaceptable para Rusia, debe saber que responderemos a estos ataques de inmediato. Será rápido y contamos con las herramientas para ello. Herramientas de las que nadie puede presumir en este momento. Y ampliamos con el periodista independiente radicado en Moscú, Ricardo Marquina. Ricardo, ¿a qué respuesta instantánea se refiere Vladimir Putin? ¿Podría ser diferente esta amenaza a las demás? Hola, buenas. Bueno, quizás lo que quiera decir con inminente es que Rusia no espere a que ese armamento que está llegando desde Occidente esté ya operativo en manos del ejército ucraniano. Rusia considera que el armamento de Estados Unidos y de la OTAN y de países de la OTAN está ralentizando su avance en lo que aquí se llama como operación militar especial, y entonces podemos entender, siempre entendiendo que estamos hablando desde la especulación más absoluta, porque Vladimir Putin habla de una manera muy ambigua muchas veces. Podemos entender de estas palabras de Putin que lo que dice es que atacará este material cuando está en tránsito, quizás ya dentro de Ucrania, cuando está en tránsito para llegar a manos del ejército ucraniano, con lo cual el ataque sería, digamos que, preventivo. Es lo que te iba a decir, y moviéndonos naturalmente en esa especulación, Putin hablaba de próximos ataques y mi pregunta era si apuntaba con ello a ese envío de armamento pesado. Sí, podemos de nuevo entender que se trata de eso. Recordemos que estas palabras llegan después de que haya habido incidentes dentro del territorio ruso con esos depósitos de combustible que han ardido en Voronezh. Incidentes que Rusia no achaca al ejército ucraniano, no ha dado por sentado que sea un ataque ucraniano, como por ejemplo el hundimiento del crucero Moscú, que Rusia tampoco reconoce que sea un ataque ucraniano, aunque habría muchos indicios que nos dicen que sí que fueron misiles Neptuno. Entonces, es de entender que Rusia está muy preocupado por ese armamento pesado, sobre todo por la posibilidad de que Ucrania ataque el puente de Crimea, el puente que es el orgullo nacional ruso que une la península de Crimea con Rusia, y un ataque que resulte dañado o destruido sería un golpe durísimo para Moscú. Vamos a profundizar un poco más, si te parecen, por qué llegan ahora estas declaraciones un día después, recordemos de cortar el gas a Polonia y Bulgaria. Guterres ha estado en Rusia. ¿Qué estrategia crees que es la que persigue el presidente ruso Vladimir Putin?
Bueno, lo que parece aquí, todo indicar, es que Rusia quiere posicionar aquí dos terrenos diferentes. Uno es el combate contra las fuerzas ucranianas en territorio ucraniano y luego esa batalla contra el mundo en la esfera política, económica, incluso moral. Rusia se posiciona como una fortaleza asediada por Occidente en lo económico, en su batalla contra la economía rusa, con las sanciones, en lo político y militar, con la entrega de armas a Ucrania. Hay muchos presentadores de televisión rusos, de canales estatales, que vienen a decir la siguiente idea, que es que Rusia estaría combatiendo en Ucrania, pero estaría combatiendo realmente a Occidente en Ucrania. Esa es un poco la idea, es posicionar de cara tanto a la galería interna como al exterior que Rusia está en enfrentamiento directo económico, político y también, en cierta manera, militar con todo el mundo. Muchísimas gracias por todo esto. Ricardo Marquina, Moscú, gracias. A vosotros. Y mientras el Ministerio de Defensa ruso anuncia haber logrado avances significativos en el este y sur de Ucrania, la ONU prepara una operación junto a la Cruz Roja para evacuar cuanto antes a los civiles refugiados aún en la acería de Azovstal, en la ciudad portuaria de Mariupol. En la instalación se encuentra asimismo, al parecer, un número indeterminado de combatientes ucranianos asediados por las fuerzas rusas. En Kiev, capital de Ucrania, estas personas cantan en clamor por un corredor humanitario para Mariupol. Pero en la ciudad asediada, los civiles hacen lo que pueden para seguir adelante. Se hacen largas horas de cola para cobrar las pensiones. El dinero se está acabando. Vine a hacer la cola para el fondo de pensiones, para inscribirnos y cobrar nuestra pensión porque se nos acabó el dinero. El sueldo de los pensionados que solían trabajar se acabó. Cientos de civiles heridos siguen atrapados en la metalúrgica de la ciudad de Azovstal, asegura este comandante ucraniano. Hay un grupo de más de 600 heridos con distintos niveles de gravedad. Necesitan ayuda médica urgente. Aquí no hay infraestructura, ni medicinas, ni personal que los pueda ayudar. Tenemos civiles heridos. Los ayudamos todo lo que podemos. Enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas rusas en la ciudad sitiada de Jersón tras el nombramiento del anterior alcalde prorruso. El mensaje de las protestas para los invasores fue claro: vuelvan a su país. Cerca del frente de batalla, en la ciudad oriental de Kharkov, los habitantes luchan a diario para sobrevivir con lo poco que tienen. Muchos viven en sótanos abarrotados. El impacto en la salud mental es evidente. Que Dios acabe con esta guerra. Todos terminaremos en un psiquiátrico. Ya todos tenemos problemas psicológicos. Las estaciones de metro son de los pocos lugares seguros que quedan para que los niños jueguen. Una nueva vida subterránea, lejos de la amenaza de las bombas rusas. El corte del suministro de gas natural ruso a Polonia y Bulgaria evidencia la enorme dependencia energética de Moscú que tienen muchos países europeos, y se suman las voces que apuntan a que esa dependencia ha llegado demasiado lejos. Es lo que decía hoy el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell. Un reciente estudio del Instituto de Estudios Económicos Internacionales de Viena señala que las regiones más expuestas al gas y petróleo ruso son los países de Europa del Este y los Balcanes. El último paso de Rusia en el conflicto va más allá del campo de batalla en Ucrania y afecta a los gasoductos europeos. En lo que Europa ha considerado una maniobra de chantaje, Rusia decidió cortar el suministro de gas a Polonia y Bulgaria. El gigante energético ruso Gazprom dijo que había cerrado el grifo del gas a los dos miembros de la Unión Europea y la OTAN al no haber recibido el pago en rublos. El Kremlin exigió que las facturas se pagaran en su propia moneda como respuesta a las sanciones internacionales que dejaron al país sin poder utilizar divisas extranjeras y sus propias reservas. Los afectados respondieron con mesura, pero en un tono contundente. El primer ministro polaco declaró que su país estaba a salvo en materia de energía, ya que tiene reservas acumuladas, y dio a entender que los preparativos de Polonia, incluyendo un gasoducto alternativo en el Báltico, podrían ayudar a la Unión Europea a desprenderse de la energía rusa.
Permítanme recordarles que tenemos interconexiones con Alemania y la República Checa, así como con nuestra terminal de gas en Swinemünde, que puede recibir cantidades aún mayores de gas licuado. Así que intentaremos estar a la altura de las circunstancias en estos tiempos difíciles. Bulgaria, un país casi totalmente dependiente del gas ruso, buscó solidaridad y seguridad en la Unión Europea. Hablé con Ursula von der Leyen. Ella dijo que el incumplimiento unilateral del acuerdo entre Gazprom y Bulgaria no es solo un problema de Bulgaria. Es un problema para toda la Unión Europea y habrá una respuesta conjunta. La presidenta de la Comisión Europea no tardó en respaldar en un tuit estas declaraciones. El anuncio de Gazprom es otro intento de chantaje de Rusia por medio del gas. Estamos preparados para este escenario. El bloque está trazando una respuesta coordinada. Los europeos pueden confiar en que nos mantenemos unidos y solidarios con los Estados miembros afectados. La ministra de Exteriores británica, Liz Truss, instó a toda Europa a cortar las importaciones de energía rusa, un plan que está en trámite. Aunque Rusia podría intentar adelantarse a esta medida, pues amenazó con interrumpir el suministro a otros países de la Unión Europea. El gobierno alemán aseguraba hoy que el suministro de gas está garantizado. Ampliamos con nuestro analista político Andrés Goldschmidt. Andrés, la mayoría de los países europeos se han negado a cumplir la exigencia de Putin de pagar el gas ruso en rublos. Alemania también paga en euros. ¿Es motivo de preocupación? ¿Qué tal, Ana? Bueno, si bien Rusia alega que esto es solamente una cuestión contractual, sí hay preocupación porque el corte del suministro marca una cesura. Hoy el ministro Robert Habeck explicaba aquí en conferencia de prensa que Alemania acepta, además de otros países europeos, ese mecanismo exigido por Rusia por el cual paga sus importaciones de energía en euros o en dólares y luego el banco de Gazprom convierte esa suma a rublos y recién ahí se considera que el pago está hecho. Esa modalidad tiene algunas zonas grises, pero la Comisión Europea en un instructivo el jueves pasado la aceptó como no violatoria de las sanciones contra Rusia. Bueno, explicaba el ministro Habeck hoy también que Polonia no aceptó esa modalidad, tampoco lo hizo Bulgaria. ¿Puede estar tranquila Alemania? No, porque como contabas, ha venido haciendo progresos importantes para reducir su dependencia de importaciones de energía desde Rusia, pero en gas todavía es vulnerable y entonces se mantiene un frágil equilibrio en ese juego en el que uno necesita el gas, Alemania, y el otro necesita el dinero, Rusia. Pero la pregunta es si en algún momento ese frágil equilibrio se romperá cuando alguno de los dos decida que está en posición de patear el tablero. Y si es demasiado temprano para Alemania, la puede pasar mal. Muchísimas gracias, Andrés, por este análisis. Un saludo, gracias. Y comentarles que Polonia y Bulgaria están, al parecer, recibiendo ya gas de sus vecinos de la Unión Europea después de que Gazprom cortara el suministro. Es lo que ha dicho este miércoles la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Vamos ya a la economía y seguimos hablando de gas, Andrés. Efectivamente, Ana, seguimos hablando de gas y del mismo asunto de estas represalias de Vladimir Putin con la excusa de que su gas no se está pagando en rublos, cuando es verdad que el anuncio de que se suspendían los envíos a Polonia y Bulgaria ocurrió apenas horas después de que el gobierno alemán aprobara el envío de armamento pesado para las Fuerzas Armadas ucranianas. Finalmente, Rusia cumplió su amenaza este miércoles de cortar los suministros a ambos países miembros de la Unión Europea y de la OTAN. Y Europa aparece otra vez al borde de una crisis energética que podría impulsar todavía más las ya muy encarecidas facturas energéticas de hogares y de empresas después de esta medida que parece extenderse, al menos potencialmente, a las grandes economías hacia el oeste de Europa como Alemania o como Francia. El trazado del gasoducto Yamal es fácil de reconocer en los bosques de Polonia, pero es solo uno de los 4 que transportan gas ruso a Europa occidental. Desde hace meses, estos conductos de 5.400 kilómetros de longitud no trabajan a pleno rendimiento. Gazprom limita la cantidad de gas que suministra. El gigante estatal ruso busca aumentar su influencia en el mercado energético en plena invasión rusa de Ucrania. Hemos recibido amenazas de la Federación Rusa o de Gazprom.
sobre todo por no aceptar el acuerdo de pagar en rublos, una razón por la que posiblemente Rusia intente castigar a Polonia. Como ya dije anteriormente, Polonia está preparada para diversificar su suministro de gas y obtenerlo de diferentes proveedores. Polonia y los 3 países bálticos ya habían sondeado vías alternativas de suministro de gas ruso antes de que empezaran las hostilidades. Lituania y Polonia han construido sus propias terminales de gas natural licuado que obtienen de Qatar, Noruega y Estados Unidos. Al norte de la ciudad de Poznan, en el oeste de Polonia, el gasoducto Yamal se une con el nuevo Baltic Pipe, que llega desde Noruega. El gasoducto Baltic Pipe cuenta con la cooperación de Dinamarca y la Unión Europea. Se espera que entre en funcionamiento muy pronto, en torno a la segunda mitad de 2022. El plan es lograr así la independencia de Polonia del gas ruso y que pueda también transportar combustibles a Ucrania. El presidente estadounidense Joe Biden ha prometido una amplia ayuda energética para Europa con envíos de gas, de petróleo, un plan cuya viabilidad, al menos a corto plazo, muchos expertos están poniendo en duda, y de esto vamos a hablar ahora mismo con Sara Yáñez Richards, nuestra corresponsal en Nueva York. Sara, Europa quiere cortar el suministro de energía por parte de Rusia. ¿Puede conseguir en Estados Unidos un sustituto viable? Pues así es, Andrés. Lo que estamos viendo es que Biden sí que está trabajando junto con Europa para ayudar a cortar esa dependencia que tienen de Rusia, pero está aún muy lejos de convertirse en un sustituto. Por ejemplo, veíamos que el mes pasado anunciaba que iba a aumentar el envío de gas natural un 68%, lo cual es un salto muy grande, pero representa solo el 10% de las importaciones que hace la Unión Europea a Rusia de gas natural. También estamos viendo que muchas de las compañías de petróleo de aquí de Estados Unidos no quieren monetarizar el hecho de que Europa vaya a necesitar más petróleo y no quieren cavar más pozos para enviarles petróleo. Y así es que los expertos dicen que durante este año, el 2020, se va a sacar, Estados Unidos va a sacar unos 12 millones de barriles de petróleo por día, y el año que viene se aumentará de 1 millón por día. Pero ahora mismo estamos viendo que Europa importa cada día 4 millones de petróleo de Rusia. Sara, cuéntanos por qué a las compañías petroleras de Estados Unidos no les está interesando producir más petróleo para ir al rescate de Europa. Pues una de la razón principal por la que las compañías de petróleo de Estados Unidos no quieren cavar más pozos para sacar más petróleo es porque no están seguros, tanto las compañías como los inversores de Wall Street, que el precio del petróleo se mantenga al alza el tiempo suficiente como para sacar ganancias de esos nuevos pozos que tendrían que hacer para responder a las necesidades que se están viendo en Europa y en otras regiones del planeta. Además, muchos de los que están en el sector recuerdan cómo hace 2 años el precio del petróleo se desplomó casi de un día para otro, y eso se tradujo en tener que despedir a muchos de sus empleados, y no quieren que esto vuelva a pasar. Sara Yáñez Richards en Nueva York, gracias. Hasta cualquier momento. El gobierno de Perú ha declarado el estado de emergencia en las comunidades aledañas a la gran mina de Las Bambas, productora del 2% del cobre mundial en la provincia de Cotabambas, en la región sureña de Apurímac. La razón es la persistente protesta de decenas de comuneros que desde hace casi 2 semanas bloquean los accesos a la mina y que ha obligado a la paralización de las operaciones de la empresa extractora MMG de origen chino. Bloqueo que ocasiona, según los expertos, pérdidas diarias a la compañía por $1.400.000. Los manifestantes exigen el pago de indemnizaciones por los impactos ambientales y sociales que sufre su región y denuncian el incumplimiento de compromisos por parte de la empresa. Con el estado de emergencia y la suspensión durante 30 días de una serie de garantías constitucionales, el gobierno allana el terreno para el desalojo de los comuneros, que según medios locales fue solicitado por la propia minera.
Más información en Deutsche Welle con Ana Plasencia. Israel recordó este miércoles a las víctimas del Holocausto con un acto en Jerusalén en el que supervivientes encendieron antorchas en recuerdo de los 6 millones de judíos asesinados durante el genocidio nazi. La ceremonia marcó el inicio de una jornada de memoria y de luto que honra esta fecha de acuerdo al calendario hebreo y a diferencia del resto del mundo que la conmemora el 27 de enero. Muchos de los supervivientes sienten la necesidad de llegar a los jóvenes de hoy para contarles lo que ocurrió hace más de 70 años. A la edad de 87 años, Gidon Lev, sobreviviente del Holocausto, decidió hablar de su vida a través de TikTok. Su compañera Julie le ayuda a producir los clips desde el salón de su casa. Dice que su mensaje parece resonar entre sus jóvenes seguidores. A pesar de tanto horror, de tanto sufrimiento, de tanto dolor, de tanta crueldad, también hay cosas buenas en la vida y gente buena. Ustedes, los jóvenes, pueden hacer del mundo un lugar mejor. Lev nació en el seno de una familia judía en 1935 en Karlsbad, actualmente Karlovy Vary, República Checa. Esta es la última foto que tengo con mis padres antes de que nos mandaran al campo de concentración de Theresienstadt. Pero la persecución de los judíos empezó mucho antes. Esto se utilizó para aislar y para deshumanizar al pueblo judío del resto de la población. Más de 30.000 personas murieron en Theresienstadt, la mayoría por enfermedad e inanición. Teníamos que hacer cola para almorzar una sopa muy desagradable, a veces con un trocito de carne. Decenas de miles más fueron deportados a campos de exterminio en Europa del Este. Su padre fue uno de ellos. Este es el colgante que mi padre le lanzó a mi madre a través de una pequeña ventana desde un tren que lo llevaba a Auschwitz. Su padre nunca regresó. Pese a todo, Lev dice que es optimista y no le gusta ser definido solo por el Holocausto. Pero dice que es fundamental combatir el antisemitismo, el negacionismo y el racismo. A veces pienso en cómo los alemanes pudieron ser tan crueles, tan inhumanos con otros seres humanos. Y solo puedo esperar que haya suficientes jóvenes que sepan lo que es justo y lo que es bueno y que luchen por ello. Lev dice que las generaciones futuras tienen que identificar cualquier señal preocupante para asegurarse de que una tragedia como esta no se vuelva a repetir. 6 años después de la firma del acuerdo de paz, Colombia hace frente también a la trágica verdad judicial de la guerra, más concretamente a uno de los episodios más oscuros del conflicto armado, los falsos positivos, el nombre con el que se conocen los asesinatos a civiles por parte de militares para mejorar las estadísticas de bajas de guerrilleros. En la población colombiana de Ocaña, la misma donde cometieron sus crímenes en la década de los 2000, 10 militares retirados reconocieron ante las familias de las víctimas las ejecuciones a sangre fría. Se trata del mayor escándalo de la historia de las Fuerzas Armadas de Colombia. Asesinatos de civiles presentados como guerrilleros de las FARC caídos en combate. A cambio de los homicidios, los militares recibían premios, permisos, condecoraciones y ascensos. De acuerdo al tribunal, más de 6.400 personas fueron ejecutadas entre 2002 y 2008, de los cuales 402 fallecieron en esta zona. La audiencia, que durará hasta este miércoles, fue organizada por la Jurisdicción Especial para la Paz en la localidad de Ocaña, en el departamento norte de Santander. Los uniformados confesaron en público su responsabilidad por la desaparición y posterior asesinato de 120 jóvenes, en su mayoría civiles pobres. Los desgarradores relatos dieron más luces sobre lo ocurrido. Hicimos un
un teatro para mostrar un supuesto combate por la presión que había de los altos mandos. Yo ejecuté, yo asesiné familiares de los que están acá. Le arrebaté la ilusión a sus hijos. Le desgarré el corazón a sus madres por una presión, por unos resultados, por unos falsos resultados. Durante la audiencia, los exmilitares dijeron que se trató de una práctica sistemática muy común, aunque no de operaciones en todo el ejército. Los familiares de las víctimas pudieron hablarle cara a cara a los acusados. Para ustedes valía más un premio, unas vacaciones, unas comisiones, unas condecoraciones, que el dolor de una madre, de una familia. Por más de 5 meses. Paralelamente, este martes se inició en el Congreso una moción de censura al ministro de Defensa, Diego Molano, por su responsabilidad política en una operación militar que el 28 de marzo pasado dejó 13 muertos en el departamento del Putumayo, al sur del país. Dicha operación contra presuntos disidentes de las FARC ha sido duramente cuestionada por organizaciones sociales que aseguran que la mayoría de las víctimas eran civiles inocentes. Se espera que las declaraciones de la audiencia en Ocaña permitan responsabilizar a altos cargos militares que hasta ahora no han sido hallados culpables, entre ellos al entonces comandante del ejército, general Mario Montoya, que, aunque también ha declarado ante la JEP, sigue sin aceptar responsabilidad alguna sobre estos hechos. Todavía falta mucho. Y antes de despedirnos, vamos con una nota de deportes. En la Liga de Campeones, el Liverpool del alemán Jürgen Klopp consiguió poner un pie en la final tras imponerse por 2-0 al Villarreal en el partido de ida de la semifinal disputado este miércoles por la noche. Los Reds tuvieron que esforzarse, eso sí, mucho para conseguir la victoria en Anfield, pero 2 goles fulminantes en la segunda parte del partido les dieron ventaja de cara a ese encuentro de vuelta en España el próximo martes. El ganador se va a enfrentar al Real Madrid o al Manchester City en la final que se disputará este año. Y ahora sí, de momento esto es todo. Gracias por estar ahí donde quiera que estén y feliz miércoles para todos.